Muy buenos días. Esta mañana quiero que estemos pensando en la compasión de Dios, la desobediencia del hombre y los resultados de la desobediencia. Hay un pasaje en Segunda de Crónicas, capítulo 36, en el cual nos habla del reinado de Sedequías. Y quiero que veamos algunas características de este rey y de su pueblo. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 12. Es interesante lo que dice la palabra de Dios sobre el rey Sedequías. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante de su profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Esa era la posición del rey. Había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Luego el versículo 14 nos dice: también todos los principales sacerdotes y el pueblo aumentaron la iniquidad, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, la cual él había santificado en Jerusalén. El pueblo aumentó su iniquidad, el pueblo aumentó su pecado. Esta era la condición del hombre en el reinado del rey Sedequías. Pero en el versículo 15 podemos ver la compasión de Dios. El versículo 15 nos dice: y Jehová, el Dios de su padre, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. A pesar de la condición del rey, a pesar de la condición de los sacerdotes y el pueblo, en el versículo 15 vemos que Dios tuvo misericordia, Dios tuvo compasión. Y durante todo este tiempo lo que hizo Dios fue enviar su palabra constantemente. Dios siempre tiene misericordia para con su pueblo. Pero ¿cuál fue la respuesta del pueblo? Veamos lo que dice el versículo 16. Dice el versículo 16: mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban su palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. El pueblo hacía escarnio. Escarnio es burla. Menospreciaban la palabra de Dios, se burlaban de los profetas. Y dice el texto: hasta que subió la ira de Dios. Y después de que subió la ira de Dios, dice el texto, y no hubo ya remedio. Vemos la condición del hombre, la condición del rey, vemos la condición del pueblo, vemos la necedad, vemos la desobediencia del hombre, y todo eso lleva a Dios a hacer algo. ¿Qué hace Dios? Eso lo vemos en el versículo 17. Versículo 17 de Segunda de Crónicas, capítulo 36, dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. A consecuencia de la desobediencia, Dios los entregó bajo el cautiverio de los caldeos. Además dice que hubo muerte a espada. ¿Quiénes murieron? Murieron los jóvenes, murieron las doncellas y murieron los ancianos. Dice que todos ellos los entregó en las manos de los caldeos. Dios tiene misericordia, pero nosotros somos desobedientes. Y muchas veces con nuestra desobediencia nosotros hacemos que Dios haga cosas drásticas en nuestras vidas. ¿Qué aprendes esta mañana? ¿Qué te dice este texto? ¿Eres obediente? ¿Eres desobediente? ¿Te burlas de las cosas de Dios? ¿Menosprecias la palabra de Dios? Dios te está hablando. Dios te ama y Dios te habla a través de la palabra. Buen día. Bendiciones.